Antes de comenzar, verifica si ya estás suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando hoy. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Hoy te contaré algo distinto. No es una historia de fantasmas, aunque hay ausencias que duelen más que un espíritu. No es un crimen, pero hubo una traición que mató algo dentro de una madre. Charlotte, a sus 72 años, fue olvidada por todos. Su hijo la llamó criada. Su familia la dejó sola en una cabaña entre montañas. Pero una mañana, mientras el frío mordía su piel, encendió un viejo horno de leña y con ese fuego encendió también su nueva vida. Porque a veces el renacimiento no comienza con un grito, sino con el olor a pan y una mujer que por fin decide elegirse a sí misma. Me llamo Charlotte y tengo 72 años. Si algo creí aprender, fue esto. La familia va primero. Creí que si era lo bastante paciente, si amaba sin pedir nada, el amor regresaría como pan caliente a la mesa. Cuidé a mi esposo cuando su corazón se cansó de latir al ritmo de la vida. Crié a mis hijos con los bolsillos vacíos y las manos llenas. Más tarde, sostuve a mis nietos, como quien sostiene una llama para que no se apague con el viento. Esta mañana, como todas, desperté a las 6. La casa dormía envuelta en calefacción y sueños ajenos. Bajé a la cocina con mi cardigan grueso, encendí el horno y dejé que la canela abriera la memoria. Waffles de rollo de canela para Benjamín, mi nieto. Antes, cuando tenía 5, brincaba de gusto. Hoy tiene prisa en los dedos y un teléfono pegado a la palma. Serví leche tibia, coloqué los waffles en su plato favorito y subí a llamarlo. Bajó con la mochila a medio cerrar, el cabello revuelto y los audífonos puestos. Miró de reojo, frunció el ceño. Abuela, quería donas de chocolate. Abrió el refri, sacó cereal y leche fría. Mis waffles humeantes se quedaron con su vapor de saludo suspendido en el aire. No dije nada. Guardé los waffles en una lata, como quien guarda un recuerdo que aún no sabe dónde poner. En la puerta del auto, como cada día, quise acompañarlo hasta la entrada de la escuela. Mi mano en la manija, su voz suave pero filosa. Abuela, no te bajes. Mis amigos van a pensar que eres la criada. Me daría pena. El metal de la manija me enfrió los dedos. Asentí y sonreí, como quien aprende a desaparecer sin hacer ruido. Él cerró la puerta y corrió hacia sus risas. Yo me quedé unos minutos viendo al frente, escuchando el tic del intermitente y el susurro de algo que se rompía adentro sin hacer escándalo. Esa noche preparé estofado de res con verduras, como cuando Jacob y Cynthia aún creían que las recetas antiguas sabían a refugio, fuego bajo, un chorrito de vino tinto, paciencia en la cuchara. La familia se sentó. Cynthia probó y apartó el plato. Mamá, usa menos sal. Ahora comemos sano. Tus platillos de antes son muy pesados. Jacob no levantó la vista. Su pulgar subía y bajaba por la pantalla, aprobando mundos que no eran este. Benjamín veía videos en el iPad. Nadie le dijo que lo guardara. Yo, por costumbre, le puse zanahorias. Él las arrastró a un lado sin mirar. Ya te dije, no me gustan las zanahorias blandas. Recogí platos. Lavé. La caldera del agua estaba rota. El grifo daba frío que mordía. Se lo había dicho a Jacob. Estoy ocupado, respondió días atrás. En la mesa del comedor, la taza de manzanilla que le preparé por la tarde seguía intacta, el té convertido en sombra de sí mismo. Me senté en la silla de madera, sin luz, sin calefactor. La sala reía a volumen de película de acción. Yo era el telón, invisible, y entendí otra lección.
Hay dolores que no piden lágrimas, se quedan a fuego lento como una taza olvidada. No sé cuándo empecé a vivir para otros. Solo sé que sucedió como llovizna, que no notas hasta que estás empapada. Una vez me ofrecieron ser jefa de bibliotecarias en la Biblioteca Central. Estabilidad, sueldo decente, mi pequeño sueño, ordenar el mundo en lomos de papel. Mi esposo enfermó. Doblé la carta de oferta. La metí en un cajón que nunca volví a abrir. Vendí maquillaje, vendí mi vieja moto favorita para pagar medicinas. Una buena mujer sostiene, renuncia, aguanta. Me dije y sostuve. Cuando Jacob fue a la universidad, trabajé a escondidas en una librería de barrio. Guardaba billetes arrugados cada semana para sus cursos extracurriculares. Guardé también silencios. No quería que sintiera culpa. Cuando Cynthia tuvo a Benjamín con parto difícil, dormí en sillas de plástico, cambié pañales, conté pulsos, nadie me preguntó por mi espalda. No lo exigí. El amor no necesita recibo, me dije, pero el silencio, con el tiempo, suena a invisibilidad. También escribí un plan, abrir una panadería chiquita, el horno de Charlotte, tarta de manzana, waffles, pan de nuez, un rincón propio. El cuaderno quedó bajo mi almohada años y años, hasta que el pelo se me volvió nieve. Nadie lo leyó, yo tampoco. El día que todo se quebró, parecía una mañana cualquiera. Cumpleaños 8 de Benjamín, Cynthia dijo, al aire libre estilo Hamptons. Me entregó una lista, comida, cosas, horarios. No preguntó si podía, supo que lo haría, porque siempre lo hacía. Yo asentí y trabajé desde el gris del alba hasta el sol pleno del mediodía. Tarta de manzana con la receta de mi marido, sándwiches, mac and cheese, brownies, ensalada de frutas, pollo frito sureño, el que antes le hacía saltar de alegría. En el compartimento central del bolso guardé un sobre marrón, una cuenta de ahorros con $500,000. Todo lo que dejó mi esposo. Nunca lo toqué. Hoy pensaba dárselo a mi nieto como herencia de amor. El jardín lucía perfecto. Carpa, mesas largas, globos, el nombre de Benjamín brillando. Saqué la tarta, aún caliente. Un niño señaló. ¿Quién es esa anciana? Ah, es la ama de llaves, dijo Benjamín casual. Es lenta, pero hace lo que le digas. Las risas fueron piedras pequeñas. Parece una criada tradicional, murmuró alguien. Cynthia pasó a mi lado sin mirarme. Mamá, si no puedes, dilo. Contrataremos a alguien. Que la fiesta no se atrase. Busqué a Jacob, mi hijo, mi mayor logro. Me sostuvo la mirada un segundo y la bajó, como si ese segundo costara demasiado. Mamá, no les hagas caso. Los niños dicen tonterías. Nadie tomó la bandeja. Nadie me ayudó. Mis manos de golpe se quedaron sin fuerza. La tarta golpeó el piso. De piedra, clac seco. La manzana se desparramó. La canela se volvió humo sin sentido. Jacob, rojo de vergüenza ajena. Madre, ve a tu cuarto. Es incómodo para todos. Entré a la casa con las piernas temblando y la mente limpia como un bisturí. Cerré la puerta de mi cuarto. Tenía aún el asa del bolso agarrada. Saqué el sobre. Lo miré un rato largo. Pensé en todo lo que había entregado. Pensé en lo que creían que valía. Doblé la cuenta, la guardé en el cajón, cerré con la llave oxidada y susurré, solo para mí, ya es suficiente. No grité, no odié, solo terminó. Afuera brindaron, rieron, tomaron fotos. Adentro yo hice las paces con una verdad que me había seguido durante años como sombra sin nombre. Al amanecer, Jacob tocó la puerta. Me encontró doblando mantas. Dijo suave, como quien anuncia una mudanza de mueble. Mamá, deberías irte a la cabaña de la montaña por un tiempo. El aire te hará bien. Aquí, quizá no estás cómoda. No me sorprendí, solo asentí. Abrí el armario
Su frase ligera, como un suspiro, pesó como el final de un capítulo. Me organizaron un camión pequeño. Nadie se despidió. Cynthia tenía trabajo. Benjamín tutoría. Jacob, no olvides tus medicinas. Me senté atrás, entre cajas de libros, una maleta vieja, un sillón, una canasta con pan que horneé para mí. La ciudad se fue por la ventanilla, como película que ya no me pertenece. En el camino angosto hacia la montaña, olí pino seco, hojas muertas, niebla fría. La cabaña asomó como recuerdo que se negó a morirse. El chofer descargó, me deseó suerte con ojos de duda. Cerré la puerta. Polvo sí, pero todo era mío. Mesa de madera, estufa de leña, repisas viejas, la taza de porcelana astillada del mercado. Limpié toda la tarde. Nadie lo pidió, nadie aplaudió, y por primera vez en años me sentí ligera. Encendí la estufa. Me serví café tostado a mano, del que guardo para los días que necesitan cielo. Me senté junto a la ventana a mirar pinos. Ningún teléfono sonó para pedirme otra cosa. Ninguna voz me llamó mamá para ordenar. Solo yo, solo mi respiración. Esa noche hizo más frío de lo que recordaba. Me cobijé bajo el edredón viejo. En el cajón de la mesita, el sobre. Intacto. No lo abrí. No era para rescatar a nadie, era para rescatarme a mí. Al amanecer calenté agua para té, corté una manzana y abrí el cuaderno, El horno de Charlotte. Escribí planes tímidos con letra firme. No sabía qué traería el futuro, solo sabía esto. No volvería a esperar a que alguien me viera para sentirme real. Porque a veces la vida empieza cuando te dejan en la montaña y a los 72 yo acababa de empezar. El 8 de Benjamín amaneció con un sol claro que se coló por las persianas como papel dorado. La casa olía a vainilla, a mantequilla, a memoria. Me levanté aún más temprano que de costumbre. Antes de lavarme la cara, ya estaba midiendo harina, pelando manzanas, encendiendo el horno. Cynthia había dicho, con esas 3 palabras como sello, al aire libre, estilo Hamptons. Después me entregó una lista que no era un pedido, sino un destino. Sándwiches, mac and cheese, ensalada de frutas, pollo frito sureño, brownies, tarta de manzana, de las tuyas, mamá. Ni una pregunta, ni un ¿puedes? Ya sabían, todos sabían que yo podía. Puse música bajito para que el cuchillo cortara a ritmo de jazz. La manzana crujió contra la tabla, la canela se elevó en una nube tibia, el azúcar se volvió lluvia fina. En el cuenco mezclé con paciencia lo que la vida me enseñó a mezclar. Ingredientes humildes y tiempo. A ratos, mi mirada se iba al sobre marrón en el compartimento central de mi bolso. Dentro, la cuenta de ahorros. $500,000. Todo lo que dejó mi marido. Años sin tocar un centavo, esperando un momento que se sintiera correcto. Pensé, hoy, un regalo para mi nieto. No de dinero, sino de legado. La mano de un abuelo que ya no está. Salí al jardín trasero con la tarta aún caliente. La carpa blanca parecía vela de barco. Las mesas largas, un muelle para el festín. Globos con el nombre de Benjamín brillaban al viento. Los niños llegaban como gorriones, zapatos de colores, risas que saltaban. Yo andaba de un lado a otro como una música de fondo, enderezar un mantel, revisar la limonada, acomodar servilletas. Nadie me veía, pero yo sostenía el cuadro para que no se cayera del clavo. ¿Quién es esa anciana?, preguntó un niño con nata de pastel en la comisura. Ah, es la ama de llaves, contestó Benjamín con la naturalidad de quien señala una silla. Es lenta, pero hace lo que le digas. El aire, de golpe, fue agua fría. La tarta me quemó los dedos y no la solté.
Escuché risas pequeñas, chinas, de vidrio. Parece una criada tradicional, murmuró un adulto, como si evaluara un mueble heredado. Tragué saliva, di un paso, otro. Coloqué la tarta en la mesa principal y alisé con la palma la corteza, como si pudiera arreglar desde fuera lo que dentro ya se había agrietado. Cintia pasó a mi lado con un vestido color marfil que decía anfitriona sin pronunciarlo. Mamá, si no te alcanza, dilo. Contrataremos a alguien, que la fiesta no se atrase. Sus palabras eran pastel sin azúcar, perfectas y sin alma. Busqué a Jacob, mi hijo, el niño que empujé en bicicleta por calles con baches. Estaba junto a la parrilla, viendo su teléfono. Me miró apenas y bajó la vista, como si tropezar con mis ojos fuera impropio frente a los invitados. Mamá, no les hagas caso, los niños dicen tonterías. Dijo lo suficientemente alto para mí, lo suficientemente bajo para no espantar la cortesía. Un viento ligero movió la pancarta. Mis manos sudaban. Nadie se acercó a ayudarme con las bandejas. Nadie dijo, gracias, qué rico, siéntate tantito. Yo era la orquesta entera y ni siquiera tenía una silla. Trajeron el pastel principal que había pedido Cintia. Pisos perfectos, crema impecable, un número 8 de chocolate que parecía hecho con regla. Benjamín sopló velas rodeado de teléfonos que capturaban su alegría como si fuera pez en acuario. Yo, a unos pasos, con un plato en cada mano, conté hasta 8 con él en silencio. Cuando aplaudieron, mis palmas también chocaron, no para el pastel, para el niño de 5 años que ya no estaba. Una niña señaló mi tarta de manzana, y ese pastel es de la señora, dijo alguien, buscando mi nombre como si se hubiera perdido en el césped. No sé si el piso estaba húmedo o fueron mis dedos cansados. Sé que la bandeja resbaló y el golpe fue un latigazo seco, clac. La tarta se abrió como mapa antiguo, la canela, que minutos antes era abrazo, se hizo humo de vergüenza. Por un segundo, el ruido del jardín se fue. Luego volvió, pero no igual. Volvió con puntas. Madre, ve a tu cuarto, dijo Jacob, rojo del tipo de vergüenza que no defiende, solo ordena. Es incómodo para todos. Me di la vuelta con una calma nueva, dura. Crucé la sala donde nadie me miró a los ojos. Era más fácil mirar el piso pegajoso que a la mujer que lo limpiaría después. Subí las escaleras como quien sube al escenario de una obra que no eligió. Cerré la puerta de mi cuarto y me quedé de pie, respirando hondo hasta que el pecho no dolió tanto. En la mesita, el bolso. En el bolso, el sobre. Lo saqué. El papel era liviano, como pluma, pesado, como vida. Para Benjamín. Había escrito en un post-it meses atrás. Lo despegué. Lo guardé en el cajón, busqué la llave vieja, esa oxidada que no abre otra cosa que decisiones, y la giré hasta oír el clic. Me senté al borde de la cama. No lloré. A veces las lágrimas son lujo. A mí me tocó aprender la ciencia del basta sin ruido. Ya es suficiente, dije bajito, por primera vez en voz alta. Afuera gritaron ¡foto! Adentro, una mujer de 72 exhaló algo que había contenido durante décadas. No era odio, era claridad. La fiesta siguió. Música, vasos, risas que se alargaron. Yo doblé un suéter y lo dejé en el espaldar de la silla. Ordené mi pequeña maleta, como si fuera un cajón de recuerdos. No sabía aún que esa noche sería la última en esa casa, pero mi cuerpo, que siempre supo antes que mi mente, ya empezaba a empacar. A la mañana siguiente, el jardín olía a plástico húmedo y confeti. Jacob tocó la puerta con los nudillos culpables. Mamá, creo que deberías irte a la cabaña de la montaña por un tiempo. El aire te haría bien. Aquí no estás,
cómoda. La frase cayó con la naturalidad tibia de quien pide sal en la mesa. Yo lo miré sin pestañear. No pregunté ¿por qué? Esa palabra me había gastado la lengua. Asentí. Abrí el armario. Saqué la maleta. Cada prenda doblada era un año colocado con cuidado para que no se arrugara el recuerdo. Organizaron un pequeño camión para mí y algunas cosas. Cintia no estaba. Reunión importante. Benjamín tenía tutoría. Jacob, en la acera, ofreció la despedida que se le ocurrió. No olvides tus medicinas. Llama si necesitas algo. Sonreí, educada como una invitación. No los llamaré, pensé, con una serenidad que desconocía. Me senté atrás, junto a cajas de libros, una butaca vieja, mi canasta de pan. La ciudad empezó a hacerse pequeña por la ventanilla. Los postes, el supermercado de siempre, las calles por donde caminé, 100 compras y 1000 silencios. Cuando la carretera se encogió en un camino de tierra y el olor a pino y a hoja húmeda entró por la rendija, sentí que mi pecho hacía espacio. La cabaña apareció entre la niebla como un recuerdo que estuvo esperándome con la luz encendida. El chofer descargó. Me dijo suerte con ojos que preguntaban por qué una anciana elegiría el bosque cuando la ciudad tiene sofás y controles remotos. Cerré la puerta. El polvo bailó en la luz. La mesa de madera, la estufa de leña, las repisas con astillas, la taza de porcelana rota del mercadillo, todo estaba donde lo dejé la última vez que fui yo. Limpié hasta que el trapo dejó de ensuciarse. Encendí la estufa, puse agua. El hervor me dio la bienvenida que nadie dio. Estás aquí. Me serví café. Me senté junto a la ventana. Un pino movió su brazo y saludó. El silencio no era castigo, era espacio. Abrí el cajón de la mesita, el sobre intacto. No para salvar a nadie, pensé, sino para salvarme de volver a olvidarme. Lo cerré, lo dejé ahí. En la mesa puse el cuaderno con tapa gastada, el horno de Charlotte. Escribí con lápiz como quien todavía duda del futuro, pero no quiere postergarlo más. Harina, mantequilla, manzana. Hornear para vivir, no para gustar. Debajo otra línea, comprar levadura mañana en el pueblo. Esa noche me acurruqué bajo el edredón. El crujido de la madera fue enana. En la oscuridad, una certeza prendió como cerillo. No me echaron a la montaña, me devolvieron a mí. A la mañana siguiente pelé otra manzana. La corté en gajos delgados, lo salpiqué de canela. Preparé la primera hornada en la estufa de leña. Se quemó un poquito en las orillas, como nos pasa a los que empezamos tarde. Pero olía a casa. Serví un trozo en la vajilla astillada. Hice té de hierbas y lo comí en los escalones. Nadie dijo demasiado dulce. Nadie empujó la zanahoria al lado del plato. Nadie me llamó ama de llaves. Y por primera vez en años dije con la boca llena y el corazón también, ¡qué delicioso! Por la tarde bajé al pueblo con un paquetito de galletas de canela en bolsas de papel, por si a alguien le hacía falta una tarde menos fría. En la tienda, la chica de la caja, trenza alta, ojos de chispa, olió el aire de la bolsa y me miró como se mira un recuerdo. ¿Usted hizo esto? Huelen a una panadería de París que conocí cuando estudié. Soy April, oiga, ¿y si vendemos sus galletas en línea? Casi me reí. Mis galletas, las horneadas en una cocina de madera que solo conoce mi silencio. Pero April sonrió como quien ya probó el futuro. No es empezar de cero, Charlotte, es vivir bien. No respondí. Guardé sus palabras en el bolsillo, junto con una lista de compras. Harina, azúcar morena, mantequilla, levadura. Esa noche abrí el sobre por primera vez desde que dejé la ciudad. El número era el mismo, pero yo no. Lo cerré. Puse una X al lado
de una frase escrita en el cuaderno: abrir una panadería alguna vez. Y escribí debajo con mano firme: alguna vez es hoy. El amanecer en la montaña no tiene prisa. La luz se arrastra por los pinos, se filtra entre las ramas como si buscara a los que aún duermen. Yo ya estaba despierta. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de la estufa de leña, las brasas crujientes como suspiros antiguos. Preparé té de hierbas. Corté una manzana. No tenía a nadie esperando y, sin embargo, por primera vez en décadas, sentí que algo me esperaba a mí. La mesa de madera, gastada y firme, se convirtió en mi compañera. El vapor del té subía como si dibujara el alma de esta nueva etapa, invisible pero presente. Saqué el viejo cuaderno con la etiqueta descolorida El horno de Charlotte. Al tocarlo, me temblaron los dedos. Tantas veces lo había escondido bajo la almohada, como si fuera un pecado tener sueños propios. Esta vez lo abrí. La tinta vieja aún decía: pastel de manzana, 200 grados, 30 minutos. Escribí abajo, con letra temblorosa pero viva: volver a poesía y empezar, a cualquier edad. Pasaron los días como hojas cayendo despacio. Cada mañana limpiaba el porche, cepillaba el polvo de los estantes, regaba la lavanda que planté al borde del camino. El aire olía a resina y madera húmeda. El bosque era un coro de pájaros que nadie dirigía. La primera semana horneé sin motivo: pan de plátano, galletas de avena, tarta de manzana. El horno de leña rugía como un corazón viejo que aún sabía amar. A veces la corteza salía quemada, a veces el centro quedaba crudo, pero comía cada trozo sin que nadie me dijera: demasiado dulce, demasiado salado, demasiado tarde. Y cada bocado sabía a libertad. Una mañana, mientras el pan enfriaba en la ventana, vi al cartero del pueblo. Era joven, amable, de paso rápido. Le ofrecí una galleta envuelta en papel. La tomó, la probó, sonrió. «Huele a casa de abuela», dijo. Y ese simple comentario fue el primer cumplido verdadero que recibí en muchos años. A la semana siguiente bajé al pueblo a comprar harina. Llevé conmigo una pequeña bolsa de galletas de canela envueltas en papel Kraft. La muchacha de la tienda de abarrotes, cabello recogido, labios rojos y una energía luminosa, las olió antes de que yo hablara. «¿Usted las hizo?», preguntó con los ojos brillando. «Huelen igual que una panadería en París que conocí cuando estudié allá». Sonreí, tímida. «Solo horneo por costumbre, pues debería hacerlo por arte», respondió. «Me llamo April». Hablaba rápido, como quien no teme llenar los silencios. Me hizo preguntas que nadie me hacía desde hacía años. ¿Vivió siempre aquí? ¿Tiene familia? ¿Siempre supo hornear tan bien? Yo respondía poco. Ella, en cambio, ya hacía planes. «Mire, tengo una tiendita orgánica en línea. Quiero vender productos caseros sin conservadores. Si me deja, puedo subir sus galletas». Casi me reí. «¿Mis galletas? No tengo ni teléfono con internet». «Yo me encargo», insistió ella. «Usted solo hornee». No supe si era locura o destino, pero esa misma tarde, April llegó a la cabaña con un módem portátil, un trípode y una cámara. Sacó fotos de mis galletas sobre la mesa de madera con el vapor aún visible. Galletas de la montaña hechas con calma y amor. Leyó en voz alta: «¿Así le ponemos?». Asentí. La palabra amor me hizo un nudo en la garganta. Era extraño verla impresa, tan sencilla, tan cierta. Los primeros días hubo silencio. Ninguna venta, ninguna notificación. Yo seguí horneando. De noche el resplandor del horno iluminaba la ventana como si alguien viviera ahí, esperando. Y de algún modo sí lo hacía yo. Una mañana, mientras lavaba una bandeja,
Escuché un pequeño sonido. ¡Ting! April gritó desde el teléfono. «Vendimos la primera docena». Mi corazón dio un salto. Abrí el horno como si dentro hubiera un milagro. Horneé con manos temblorosas, con una emoción que no recordaba desde que Jacob era niño. Empaqué las galletas en una caja sencilla, escribí a mano: «Gracias por tu pedido, que el aroma te recuerde a alguien que te quiere». Lo puse en el correo y regresé a casa, sonriendo sola por el camino de tierra. 2 días después llegó la primera reseña. El pastel es suave, fragante. Al comerlo, se siente como si alguien te abrazara en la cocina. Leí esa frase una y otra vez. Luego la imprimí y la pegué en la puerta del refrigerador. Nunca antes unas palabras me habían hecho sentir tan viva. El negocio creció despacio, como la levadura bajo una manta tibia. Cada pedido era una historia. Cada galleta, una respuesta a un silencio antiguo. A veces, mientras escribía los nombres de los clientes en tinta morada, pensaba: quizás el amor no se acaba, solo cambia de dirección. Cuando llegaba la tarde, salía al porche con una taza de té de jengibre y miraba las luces del pueblo a lo lejos. No eran las luces de una familia perfecta ni de una casa llena. Eran las luces de un mundo al que finalmente me atrevía a pertenecer. Y así, sin darme cuenta, empecé a escribir la siguiente receta en mi cuaderno: hornear sin miedo, vivir sin permiso. Esa noche, antes de dormir, el viento sopló entre los árboles con un susurro que sonaba a promesa. Por primera vez en muchos años, no soñé con voces que me pedían cosas. Soñé con harina cayendo como nieve, con un horno que nunca se apaga, y en el centro, yo, Charlotte, 72 años, renaciendo con cada olor a canela. La primavera llegó a la montaña sin pedir permiso. El aire olía a tierra nueva, y los pinos se mecían como si aplaudieran un regreso. April subía cada 2 días con su coche azul claro, siempre con música sonando y una sonrisa que traía ciudad y esperanza en el mismo gesto. Traía cajas, listones, etiquetas. «Charlotte, necesitamos una marca», dijo una tarde mientras tomaba fotos de mis tartas. «No puedes esconder algo tan bonito. No sé de marcas, April. Solo dime qué nombre tiene tu sueño». Me quedé callada. El sol entraba por la ventana y tocaba el cuaderno abierto sobre la mesa. Las letras viejas, escritas décadas atrás, parecían esperarme: el horno de Charlotte. Lo pronuncié en voz alta por primera vez. Sonó extraño y hermoso. «Ese es el nombre», dijo ella sin dudar. «Tiene historia y el calor justo». Durante las siguientes semanas, la cabaña se convirtió en taller, estudio y pequeño caos. April diseñó etiquetas sencillas: papel color crema con letras color sepia. Yo horneaba casi todo el día: pan de plátano, brownies, galletas de avena y, claro, mi tarta de manzana. El horno chispeaba, la harina volaba en el aire como polvo de sol. A veces me detenía, con la cuchara de madera en la mano, solo para oler el aire y pensar: así debe oler la libertad. «Charlotte, te prometo que un día abriremos una tiendita». «¿Una tienda?» «Sí, no un negocio, un lugar que huela a ti». Yo reí. Tengo 72 años. La gente a mi edad piensa en retirarse, no en abrir tiendas. Pues tú no te estás retirando, estás regresando. Y esas palabras se quedaron colgadas en el aire, entre el humo del horno y la música de fondo que April siempre ponía. Jazz suave, casi un suspiro. El primer mes recibimos pedidos de 3 ciudades. La cuenta de Etsy se llenó de comentarios. Me recuerda a los domingos con mi abuela. Sabe a paciencia. No es solo un pastel, es una historia. Yo los imprimía
y los pegaba en la pared una por una, hasta que la cocina se volvió un mural de voces desconocidas que me decían, «Te vemos». April lloró una tarde leyendo uno de los mensajes. «¿Ves? Esto no es negocio, es reparación». Una mañana, mientras tomábamos café, April dejó caer la idea con la naturalidad de quien enciende una vela. «Hay un local vacío en el pueblo, junto a la librería. Tiene un porche y una campanita en la puerta. Podría ser tu horno de verdad». Mi primera reacción fue miedo, el tipo de miedo que uno siente cuando el sueño empieza a parecerse demasiado a la realidad. Pasé toda la noche despierta. A las 3 de la madrugada me serví té y abrí el sobre del cajón. Ese sobre marrón que llevaba 10 años esperándome. Lo miré, lo toqué y por primera vez supe exactamente qué hacer con él. 2 semanas después firmamos el contrato de arrendamiento. El dinero no me dolió. Me sentí ligera, como si cada billete fuera una piedra que dejaba caer al fondo del río. April se encargó del diseño. Yo me dediqué a limpiar, lijar, pintar. Cada pincelada era una oración silenciosa. Gracias por dejarme llegar hasta aquí. El día que colgamos el cartel fue como un nacimiento, letras doradas sobre madera oscura. El horno de Charlotte. A su lado, una pequeña frase escrita por April. Panadería artesanal, hecha con alma y memoria. Lloré, no por tristeza, sino porque el sonido del martillo al clavar el letrero me pareció el latido más hermoso del mundo. La inauguración fue un sábado. No hubo anuncios, ni flores, ni discursos. Solo una nota escrita a mano pegada en la ventana. Abierto. Si huele a hogar, pase sin tocar. Las primeras en llegar fueron 3 mujeres mayores del pueblo. Entraron con pasos tímidos, oliendo el aire antes que mirar los precios. «Huele a infancia», dijo una. «Huele a domingo», agregó otra. Les serví té y trozos de pastel. No preguntaron por ofertas ni ingredientes, solo sonrieron, y en esas sonrisas entendí que había hecho más que abrir una tienda, había abierto una puerta hacia mí misma. Las semanas siguientes fueron una danza entre harina, risas y música. El pueblo empezó a llamarme la Charlotte del horno. Los niños esperaban las galletas calientes después de la escuela. Los ancianos venían a sentarse en el porche solo para oler la canela. Y cada vez que alguien decía «gracias», una parte de mí que estuvo dormida tanto tiempo despertaba un poquito más. April y yo trabajábamos hasta tarde. Ella en el mostrador, yo en la cocina. La escuchaba reír mientras atendía a los clientes, y esa risa se mezclaba con el sonido de la batidora, el golpeteo de las cucharas y el suave tintineo de la campanita de la puerta. Así suena la vida cuando por fin perteneces a ella. Una tarde, cuando cerrábamos la tienda, April me miró y dijo: «Charlotte, tu horno ya está encendido». «Siempre lo estuvo», respondí sonriendo. «Solo que durante muchos años cocinaba para los demás. Ahora cocina para mí». Apagué las luces, dejé la última bandeja enfriando y salí al porche. El atardecer se derramaba sobre las montañas en tonos dorados y miel. Me senté, respiré y sentí el corazón arder, no de dolor, sino de vida. En mis manos, todavía manchadas de harina, se reflejaba la luz del cartel, el horno de Charlotte. El nombre que una vez fue sueño, ahora olía a pan recién hecho. Y ahí, en ese instante, entendí algo que ni todos los años de sacrificio me habían enseñado. No necesitas que te aplaudan para ser valiosa. Solo necesitas atreverte a encender tu propio fuego. Las mañanas en el horno empezaron a tener ritmo propio. No era el reloj quien mandaba, sino el olor. La levadura creciendo bajo los paños, la mantequilla derritiéndose en la sartén,
el sonido suave del batidor chocando contra el metal. El pueblo lo aprendió también. A las 6:30, cuando la campanita de la puerta sonaba por primera vez, ya había alguien esperando afuera. Una pareja joven llegaba cada jueves. Él pedía pastel de zanahoria, ella pan de plátano. Siempre compartían un trozo en silencio, mirándose, y luego se tomaban de las manos. Una mujer de cabello blanco venía todos los sábados, se sentaba junto a la ventana y decía: «Aquí el tiempo no corre, se derrite». Cada cliente tenía su pequeña historia, y cada historia me recordaba que el amor que di no había muerto, solo se transformó en migas dulces y tibias sobre un plato. April abrió una cuenta de Instagram con el nombre Una sou el jorno de Charlotte. Al principio me daba vergüenza verme en las fotos. Mis manos arrugadas, el cabello recogido con un pañuelo viejo. Pero cuando leí los comentarios, sentí un nudo de emoción en el pecho. Mi abuela también horneaba así. No sabía que la ternura podía tener olor. Gracias por recordarme que lo simple sigue siendo bello. No conocía a ninguna de esas personas, pero me hablaban con el mismo cariño que una familia que nunca tuve. Y entendí que Internet, esa cosa que me parecía tan ajena, podía ser también un hogar. Una tarde, April entró corriendo al horno agitando su teléfono. «Charlotte, mira», gritó. «Un periódico local quiere hacerte una nota. Vieron tus fotos. Dicen que tu historia inspira. Yo casi derramé la mezcla de brownie». ¿Inspirar? ¿A quién podría inspirar una vieja que solo aprendió a vivir tarde? April me abrazó. Precisamente por eso. La entrevista se publicó una semana después. El titular decía: «El horno de Charlotte, el renacimiento de una mujer que aprendió a hornear su libertad». La nota contaba cómo, a los 72, una abuela había abierto una panadería sin empleados, con recetas guardadas toda una vida. Las fotos mostraban mi rostro, mis manos, mis panes. Por primera vez, alguien escribía mi nombre sin reducirlo a mamá o abuela, solo Charlotte. Ese día, el horno no dio abasto. Llegaron personas del pueblo vecino, curiosos, familias enteras. Algunos querían probar el pastel, otros solo querían darme la mano. Una mujer joven lloró frente al mostrador y dijo: «Mi madre murió hace 2 años. Hoy, por primera vez, sentí que me abrazaba otra vez. Yo no supe qué decir. Solo le di una servilleta y le sonreí. Hay dolores que no necesitan consuelo, solo un lugar donde puedan descansar un rato». Las semanas se convirtieron en meses. El horno trabajaba más que nunca. April manejaba los pedidos, yo mezclaba masas y atendía a los clientes que querían solo mirar. Cada noche, antes de cerrar, escribía en mi cuaderno: «Hoy vendí 12 pasteles, pero recibí 20 sonrisas. Hoy una niña me dijo que de grande quiere hornear. Hoy recordé que no estoy sola». El sonido de la campanita se volvió mi canción favorita. Y sin darme cuenta, mi corazón empezó a sanar con la misma lentitud y firmeza con la que el pan sube en el horno. Un martes, mientras limpiaba las vitrinas, encontré a April parada en la puerta, observando el letrero iluminado. «Charlotte», me dijo con una voz suave, «¿te das cuenta?» «¿De qué?» «De que ya no estás sobreviviendo, estás viviendo». Me quedé en silencio. El aire olía a azúcar morena y esperanza. Las luces del pueblo titilaban al fondo. Y pensé que tal vez tenía razón. Quizás esta era la vida que siempre había querido, solo que no la reconocí a tiempo. Esa noche, después de cerrar, me serví una taza de té y abrí el sobre que había guardado tantos años. Aún quedaba dinero, pero ya no lo vi como un fondo de emergencia. Lo vi como un símbolo
de algo más grande, la posibilidad de elegir. Lo guardé otra vez con una sonrisa, porque ahora sabía exactamente en qué quería invertirlo, en seguir horneando, en seguir viviendo, en seguir siendo mía. Los días siguientes pasaron con una dulzura que no conocía. Cada madrugada, cuando encendía el horno, decía en voz baja, como si fuera una oración: «Gracias por otro día para empezar». El horno respondía con su chasquido de fuego, el pueblo con su murmullo de pasos, y mi corazón con un latido nuevo, fuerte, firme. Por primera vez, no vivía esperando ser querida. Vivía porque finalmente me quería a mí misma. La tarde olía a mantequilla y a lluvia. El cielo estaba gris, pero el horno seguía encendido. April había salido a entregar unos pedidos. Yo limpiaba el mostrador, tarareando una canción vieja que mi marido solía silbar mientras preparaba café. Entonces escuché el sonido de un coche deteniéndose frente a la panadería. No le di importancia. Pensé que era un cliente rezagado, alguien buscando calor y pan antes de que comenzara la tormenta. Pero cuando la puerta se abrió, no escuché la campanita, solo el silencio y una voz que el tiempo no había borrado del todo. «Mamá». El paño se me cayó de las manos, el olor del horno se mezcló con algo agrio, con memoria. No lo veía desde hacía 10 años. Jacob estaba más delgado, con el cabello salpicado de gris, traje arrugado, ojeras hondas, mirada perdida entre orgullo y miedo. Su voz sonaba como una disculpa que nunca se atrevió a pronunciar. «Te busqué. No sabía si seguirías aquí». «Estoy aquí», respondí, limpiándome las manos en el delantal. «Y tú también, parece». No sabía si abrazarlo o cerrar la puerta. En su rostro vi al niño que me pedía pan con mermelada, pero también al hombre que me dejó sola en la montaña. Nos sentamos en la pequeña mesa de madera del fondo, la misma donde amaso cada mañana. Él miró alrededor, lento, como quien recorre un museo lleno de fantasmas, los frascos de vidrio, los moldes, las facturas enmarcadas, los recortes de periódico. Sus ojos se detuvieron en la pared donde colgaba la nota plastificada del diario: «El horno de Charlotte, el renacimiento de una mujer que una vez fue olvidada». Jacob tragó saliva. «Vi esto en internet». «Ah, entonces finalmente aprendiste a usarlo», respondí con una sonrisa que dolía más que una lágrima. Él suspiró apretando los puños. «No vine por eso. Vine porque necesito tu ayuda». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, previsibles. Las escuché antes de que las dijera. «Estoy endeudado», que continuó. «La casa la van a embargar. Tu nombre todavía está en la hipoteca. Si la cedes, puedo salvarla. Solo necesito tu firma». El mundo se detuvo un segundo. No por sorpresa, sino por confirmación. El hijo había vuelto, pero no el amor. Me levanté sin decir nada. Fui al estante del rincón y saqué una pequeña caja de madera. Dentro, la vieja llave de la cabaña en la montaña. La coloqué sobre la mesa, frente a él. «Ahí tienes una casa. Tiene techo, cama, estufa y el aire más limpio que vas a encontrar. Si necesitas refugio, ve allá». Jacob me miró confundido. «Mamá, ¿no entiendes? Es una deuda grande. Si pierdo esa casa, pierdo todo. Yo también perdí todo una vez», le dije, «y descubrí que lo único que uno no puede perder es lo que ya no necesita». El silencio se estiró entre nosotros. Afuera, la lluvia empezó a caer. Cada gota golpeando el cristal sonaba como un reproche que el tiempo por fin se atrevía a pronunciar. Jacob se puso de pie, nervioso. «¿Así nada más? ¿No vas a ayudarme?» «Te ayudé toda mi vida», respondí sin levantar la voz.
pero confundiste amor con servidumbre. Él me miró con una mezcla de furia y vergüenza. No hables así, soy tu hijo. Y yo soy tu madre, pero también soy algo más. Soy una persona. Jacob apretó los dientes, se pasó las manos por el cabello sin saber dónde poner su orgullo. No puedo creer que me rechaces. No te rechazo, Jacob. Solo me elijo a mí. Esa frase pareció golpearlo más que cualquier grito. Se quedó quieto, como si no entendiera el idioma, y tal vez no lo entendía, porque toda su vida lo habíamos hablado en silencio. La puerta del horno se abrió de golpe, liberando un aroma cálido que llenó el aire. Brownies recién horneados. El vapor nubló por un instante el rostro de Jacob, como si la vida intentara borrar su culpa. Llévate un trozo, le dije. El camino es largo y no hay razón para que el orgullo te deje con hambre. No respondió. Solo tomó un pedazo, lo sostuvo entre las manos y sus ojos, por un segundo, se suavizaron. Siempre te salen igual. Sí, asentí, porque algunas cosas buenas no cambian, aunque nosotros sí. Salió bajo la lluvia sin despedirse. Lo vi desde la ventana, caminando hacia su coche. El agua le empapaba la espalda, pero no aceleró el paso. Quizás porque sabía que, esta vez, el peso que cargaba no estaba en los bolsillos, sino en el alma. Cuando el sonido del motor se perdió entre la neblina, me quedé sola en la cocina. El horno seguía encendido. El fuego dentro bailaba como si no supiera de tristezas. Me senté, tomé un lápiz y abrí mi cuaderno. Escribí: hoy mi hijo volvió, no por mí, sino por lo que aún tengo, y descubrí que no hay pérdida más grande que ser vista solo como una oportunidad. Pero también descubrí algo más. Ya no me duele, solo me confirma que estoy viva. Y vivir, a veces, es saber cerrar la puerta con calma. Apagué el horno. El aroma a chocolate quedó suspendido en el aire. Y pensé que, tal vez, el amor no muere, solo deja de mendigar. Una semana después de aquella visita, el cartero dejó un sobre el mostrador del horno. Llevaba mi nombre escrito con letra impersonal, como si las palabras tuvieran corbata. Lo abrí con calma. Dentro, una carta de un despacho de abogados. El texto era frío, pero su intención ardía. Estimada señora Charlotte Walsh, nos dirigimos a usted en nombre del señor Jacob Walsh, con el propósito de proponer una reestructuración de la propiedad familiar. Si acepta transferir su parte de la vivienda a su hijo, él se compromete a proveerle un apoyo financiero permanente para su cuidado en los años finales de su vida. Leí esa línea 3 veces. Cuidado en los años finales de su vida. Reí, no con amargura, sino con esa risa que nace cuando ya no queda espacio para el dolor. Cuidado, pensaba. ¿De quién? De los mismos que me dejaron en la montaña con una manta y silencio. Doblé la carta. La guardé sin prisa. Sabía que había llegado el momento de ponerle punto final a una historia que llevaba demasiado tiempo arrastrando puntos suspensivos. Cité a Jacob una tarde cualquiera, sin dramatismo. Le dije que pasara por el horno a las 6. A las 5:30 dejé todo listo. Las vitrinas limpias, los pasteles cubiertos, el té servido en 2 tazas. En la mesa coloqué un documento en una carpeta azul. April me miró desde la puerta del almacén. ¿Segura de que quieres hacerlo sola? Sí, respondí. Hay conversaciones que una mujer debe tener con el eco de su propia voz. A las 6 en punto, la campanita sonó. Jacob entró con el mismo rostro cansado, la mirada de quien cree tener aún poder sobre lo que dejó atrás. No hubo abrazos, solo el crujido de las sillas al sentarse. Mamá, empezó con tono cordial,
Recibiste la propuesta, ¿verdad? No quiero que malinterpretes. Levanté una mano. No hace falta que expliques. Ya tomé una decisión. Deslicé la carpeta hacia él. La abrió. Adentro, un documento con membrete del ayuntamiento. Leyó en voz alta, incrédulo: yo, Charlotte Mary Welsh, declaro que no dejaré ningún bien material a los miembros de mi familia que me hayan descuidado, manipulado o ignorado entre los 62 años y la actualidad. Su rostro cambió de color. Continuó leyendo, la voz cada vez más rota. Todas las ganancias y propiedades asociadas a el horno de Charlotte serán donadas tras mi muerte a una organización sin fines de lucro dedicada a capacitar a mujeres mayores que deseen reinsertarse en la sociedad. Jacob levantó la vista. Su voz se volvió áspera, casi un susurro herido. ¿Hablas en serio? Más que nunca. Dejó la carpeta sobre la mesa con un golpe seco. ¿Así borras a tu hijo de tu vida? No, Jacob. Tú me borraste hace 10 años. Hoy solo estoy reconociendo el hecho. Se quedó callado. Las venas de su cuello se marcaron como raíces tensas. ¿Tanto resentimiento guardas? No es resentimiento, hijo. Es claridad. El reloj del horno marcó las 6:15. Afuera empezaba a oscurecer. El aire olía a pan recién hecho y a decisiones. Jacob se levantó, incapaz de sostener mi mirada. Nunca pensé que fueras tan dura. Durante toda mi vida confundieron mi bondad con debilidad. Y no, Jacob, no soy dura, soy libre. Guardó silencio. Por primera vez lo vi dudar, no como hombre, sino como niño. ¿Y si me arrepiento? Entonces aprende. El arrepentimiento también es una forma de amor, si llega antes de que sea demasiado tarde. Tomó la carpeta, pero no la abrió otra vez. Se dio la vuelta. Al salir, la campanita sonó con un timbre largo, casi triste. Cuando el silencio volvió a llenar la panadería, respiré profundo. No temblaba, no lloraba. Solo sentía una ligereza que nunca antes conocí. Me senté frente al té que se había enfriado y lo bebí igual. El sabor era amargo y dulce, como la vida cuando finalmente la tomas sin azúcar ajena. April regresó y se quedó parada en la puerta. ¿Ya está hecho? Sí. ¿Y cómo te sientes? Como si por fin hubiera cerrado una puerta, pero sin rencor, solo con respeto. Ella sonrió y se acercó a abrazarme. Su voz fue un susurro cálido. No eres cruel, Charlotte. Solo elegiste vivir. Esa noche abrí mi viejo álbum de fotos. Pasé las páginas lentamente. Jacob de niño con su bicicleta. Mi marido abrazándome bajo la lluvia. Cynthia con el vientre redondo de su primer embarazo. Cada imagen era una vida dentro de otra vida. Pero al final del álbum agregué una foto nueva. Yo, frente al horno, con las manos cubiertas de harina y una sonrisa tranquila. En la parte de atrás escribí con tinta púrpura: Charlotte, mujer, no madre, no esposa, solo yo. Apagué las luces del horno. El fuego se fue apagando despacio, pero no se extinguió. Quedó el calor en los ladrillos, ese calor que no se ve, pero que sostiene. Me acosté esa noche con el corazón ligero. No sabía qué vendría después, solo que, por primera vez, el mañana me pertenecía. El invierno se fue como un huésped cansado. Dejó las montañas cubiertas de bruma y los techos del pueblo oliendo a leña. Yo seguía despertando antes del amanecer, pero ya no por obligación, sino por costumbre feliz. El horno se encendía con un solo clic y la cocina se llenaba del sonido más bello que conozco, la respiración del pan subiendo. El calor me envolvía como una manta viva. A veces, antes de abrir el local, me sentaba frente a la ventana con una taza de té y veía llegar a la gente del pueblo. No eran clientes, eran almas que buscaban
un poco de calor, igual que yo una vez. Una tarde, April llegó con un sobre amarillo. Charlotte, te invitan a una charla comunitaria. Se llama Segunda Floración, Mujeres que florecen tarde. Leí el título y reí bajito. Tarde sí, pero aún floreciendo. Acepté, no porque quisiera contar mi historia, sino porque entendí que a veces el silencio también necesita ser compartido para sanar del todo. El día del evento me vestí sin prisa, un suéter color crema, una bufanda tejida por mí misma y ese par de zapatos gastados que aún recuerdan mis pasos de juventud. La biblioteca del pueblo estaba llena, mujeres de todas las edades, algunas con canas brillando como coronas, otras jóvenes con los ojos cansados de cuidar demasiado. Subí al pequeño escenario. Mis manos temblaban, pero mi voz no. No leí nada, solo hablé. Les conté cómo un día me llamaron criada, cómo me mandaron a una montaña, cómo un horno viejo me devolvió la voz. Dije que a veces, para encontrarse, hay que perderlo todo. Hubo silencio, y luego un aplauso tan largo que parecía un abrazo colectivo. Vi a una mujer de cabello blanco llorar en silencio, a una joven tomar notas con las manos temblorosas, y en ese instante supe que mi historia ya no me pertenecía, era de todas. Después de la charla, un grupo de mujeres se acercó. Querían aprender a hornear, no por negocio, sino por terapia. Cuando mezclo harina y mantequilla, me olvido de mis miedos. Dijo una. Cuando amaso, siento que estoy reparando algo dentro. Agregó otra. Así nacieron las clases del horno cada sábado por la tarde. El horno se convertía en aula, el pan en maestro y las lágrimas en levadura. Una mujer de 80 años horneó el pastel de bodas para su nieta. Una madre soltera aprendió a vender galletas para mantener a su hijo. Un joven tímido, con depresión, hizo su primer brownie y dijo que por fin algo en su vida olía bien. Yo solo los miraba, a veces sin hablar, porque comprendí que enseñar no era dar recetas, sino prestar el fuego. Con el tiempo, el horno de Charlotte dejó de ser solo una panadería. Era un refugio, una trinchera dulce contra el olvido, un lugar donde cada persona podía ser vista sin juicio. April se encargó de hacer un cartel nuevo para la puerta. Aquí no vendemos pan, vendemos segundas oportunidades. Y tenía razón, cada tarde, cuando cerrábamos, el olor del horno quedaba flotando en el aire como promesa de que mañana también habría vida. Un día recibí otra carta, pero esta vez no era de abogados, era de la organización Segunda Floración. Querían incluirme en una exposición especial sobre mujeres que renacieron después de los 60. Cada participante debía llevar un objeto que simbolizara su cambio. Pasé días pensando, miré mis cuadernos, mis moldes, mi delantal, pero fue un pequeño cortador de galletas en forma de corazón el que me eligió a mí. Estaba astillado en un lado, igual que yo hace años, y sin embargo, aún servía. La exposición se celebró un viernes por la tarde en una biblioteca iluminada por luces cálidas. En una vitrina de vidrio coloqué el cortador y una nota escrita a mano. Toda mi vida fui madre, esposa y sombra. Pero el día que hice mi primera galleta, para mí supe que merecía una vida que no necesitara la aprobación de nadie. La gente se detenía frente a la vitrina. Algunos sonreían, otros lloraban, otros simplemente tocaban el cristal, como si pudieran sentir el calor que aún quedaba en el metal del cortador. Yo observaba desde atrás, con mi taza de té. No necesitaba aplausos, solo saber que finalmente estaba siendo vista. Esa noche, April y yo nos quedamos en la ciudad. Alquilamos un pequeño departamento
en el piso alto de un edificio antiguo. Brindamos con vino tinto y horneamos brownies solo para nosotras. La música de jazz llenó la cocina. Nos reímos de cosas sin importancia, clientes que pedían sin saber, un video en vivo accidental, o el hecho de que, a mis 73 años, por primera vez me sentía joven. April levantó su copa. No sé quién eras antes, pero ahora eres una de las mujeres más fuertes que he conocido. Yo la miré. Las lágrimas me quemaban los ojos. Ni yo sabía quién era, hasta que dejé de esperar a que alguien me dijera cómo vivir. Al volver al horno, la mañana siguiente, el aire olía a pan recién hecho y a propósito. Abrí el cuaderno nuevo y escribí: segunda floración, cuando las flores tardías se niegan a morir en invierno. Cerré los ojos. El viento entró por la ventana, moviendo las páginas. El horno seguía encendido y entendí que, después de tanto tiempo, mi fuego ya no necesitaba permiso para arder. Las hojas del arce frente al horno empezaron a tornarse rojas. El otoño llegó sin ruido, solo con un leve crujido bajo mis pasos cuando salía a barrer la acera cada mañana. El aire olía a canela, a café y a paz. El horno seguía llenándose de risas y harina. Las clases de los sábados crecieron tanto que tuvimos que poner mesas afuera, bajo una lona blanca. Allí las mujeres amasaban mientras el sol se filtraba entre los árboles y sus conversaciones flotaban como pájaros libres, sobre hijos, sobre miedos, sobre lo que aún soñaban hacer. Yo solo observaba, sintiendo que cada una de ellas era una versión mía que había aprendido a llegar a tiempo a su propia vida. Un mediodía, mientras April revisaba pedidos, entró corriendo al horno con su laptop abierta. «Charlotte, una editorial quiere publicar tu libro». «¿Mi qué?», pregunté riendo. «Tu cuaderno, tus recetas, tus notas, tus frases. Quieren llamarlo recetas de curación». Me quedé en silencio. Pasé la mano sobre la mesa, manchada de harina, y sentí que, de algún modo, todo lo que alguna vez dolió estaba encontrando su forma más bella. Acordamos con la editorial un pequeño tiraje. No quería fama, solo dejar un registro. Algo que dijera: yo estuve aquí, yo viví. El libro combinaba historias con recetas. La tarta de manzana de los días felices, los waffles de la infancia de Benjamín, el brownie del perdón y el pan de levadura lenta que aprendí a hacer cuando entendí que sanar también requiere tiempo. Poco después, recibí un correo de una universidad del estado vecino. Querían invitarme a hablar en la orientación de estudiantes de trabajo social. El tema: cuidar antes de perder la oportunidad. Sonreí al leerlo. No acepté por orgullo, sino porque comprendí que, si una sola persona escuchaba mi historia, quizás otra madre como yo no sería empujada a una montaña de nuevo. En esa charla no llevé diapositivas ni papeles. Solo hablé de lo que sabía: que el amor sin límites se convierte en cadena, que el silencio también cansa, y que una mujer solo empieza a vivir cuando deja de pedir permiso. Los jóvenes me escucharon en silencio. Algunos tomaban notas, otros simplemente sonreían con los ojos húmedos. Al final, una muchacha de no más de 20 años me abrazó y dijo: «Gracias por recordarme que también puedo elegir mi vida». Y supe que todo había valido la pena. El horno siguió funcionando, pero ya no me necesitaba tanto. April se encargaba de la mayoría de los pedidos. Yo prefería enseñar, escribir y, sobre todo, observar. A veces me encontraba mirando a las mujeres reír en las clases, a los niños comiendo galletas con los dedos llenos de azúcar, y me decía a mí misma: esto es lo que queda
cuando el dolor madura, paz. Un día decidí viajar. Era un sueño que había guardado por medio siglo. Savannah, Georgia, un lugar del que había leído cuando tenía 20 años, mucho antes de casarme, mucho antes de olvidar quién era. Reservé el billete yo sola, sin pedirle a nadie que me llevara, sin preguntar horarios, sin justificarme. Solo escribí en mi cuaderno: Charlotte, deja que tus pies te guíen. Cuando el avión despegó, mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de asombro. A mis 73 años era la primera vez que viajaba por el simple placer de hacerlo. Savannah era todo lo que había imaginado: calles empedradas, árboles cubiertos de musgo, olor a pan y humedad. Me alojé en un pequeño hotel frente al río. Por las mañanas caminaba entre librerías y por las tardes me sentaba en una cafetería a escribir. El viento me despeinaba el cabello blanco y los desconocidos me sonreían sin saber que estaban saludando a una mujer renacida. Escribí mucho. Sobre los clientes del horno, sobre April, sobre el sonido del primer brownie saliendo del molde y sobre cómo el silencio, cuando ya no duele, se convierte en música. En la última página del cuaderno tracé una frase: no llegas tarde, solo estabas esperando por ti misma. La miré durante un buen rato y comprendí que toda mi vida había sido eso: una espera larga, pero no inútil. 2 meses después regresé al pueblo. El horno olía más dulce que nunca. April había agregado una pizarra junto al mostrador con una frase mía escrita en tiza: el fuego no envejece, solo aprende a arder sin permiso. Las clientas la fotografiaban. Algunas lloraban, otras reían, y yo, desde el fondo, sonreía sin decir nada. Había tardado 73 años en encontrar mi voz, pero cuando por fin la encontré, entendí que nunca fue tarde. Esa noche me senté en el porche con una taza de té de jengibre. El aire era frío, pero mi alma estaba cálida. Cerré los ojos y escuché el viento pasar entre los pinos como si me susurrara: «Lo lograste, Charlotte». Y respondí en voz baja: «Sí, al fin lo logré». No era un final, era solo el principio de la parte más honesta de mi vida. El invierno volvió, pero ya no dolía. La nieve cubrió los tejados del pueblo y el horno seguía encendido, respirando como un corazón que no se rinde. El pueblo creció alrededor de su aroma. Niños que antes venían con las manos sucias, ahora trabajaban en la panadería. Mujeres que llegaron llorando un día, ahora enseñaban a otras. El horno de Charlotte ya no era un negocio, era un latido. Una mañana, mientras revisaba el pan en el horno, April entró con una sonrisa que no podía contener. «Charlotte, lo logramos», gritó. «El fondo de levadura recibió su primera donación grande. Podremos becar a 10 mujeres este año». Me quedé quieta, con las manos llenas de harina. 10 mujeres, 10 comienzos, 10 fuegos nuevos. El sueño ya no era mío, era de todas. April se acercó y me abrazó fuerte, como una hija que al fin encuentra su lugar. «Gracias por enseñarme que nunca es tarde». «No te enseñé nada», le respondí con una sonrisa. «Solo te mostré cómo encender el horno». Esa tarde, el cielo se tiñó de naranja. Apoyada en el marco de la puerta, miré el camino del pueblo cubierto de hojas secas. Las luces del atardecer entraban por la ventana, pintando de oro las paredes donde antes solo había sombras. Los clientes iban y venían, dejando risas, historias y migas sobre las mesas. En un rincón, una joven escribía su receta favorita en una libreta. En otro, una mujer mayor amasaba pan para su nieta. Y en medio de todo eso, me descubrí sonriendo. No por nostalgia, sino por gratitud.
Había pasado una vida creyendo que amar era desaparecer. Pero ahora entendía que amar de verdad también es dejar que te vean. Esa noche, el pueblo organizó una pequeña feria frente al horno. Había luces, música suave, vino caliente. Alguien me pidió que subiera al pequeño escenario. Reí, negando con la cabeza, pero todos aplaudieron hasta que cedí. Tomé el micrófono y con voz tranquila dije: no estoy aquí para enseñar a hornear, estoy aquí para recordarles algo. Cada una tiene su propio fuego, y si alguna vez creen que se apagó, solo necesitan un poco de aire, un poco de fe y una chispa de amor por sí mismas. Hubo silencio, luego un aplauso largo, tibio, que me abrazó sin tocarme. Con el paso de los meses, dejé de trabajar todos los días. April dirigía el horno con talento y ternura. Yo pasaba más tiempo en casa, escribiendo cartas, preparando té y mirando el humo del horno subir hacia el cielo como una oración silenciosa. Un día de primavera me senté en el porche con mi cuaderno nuevo. En la primera página escribí: el fuego no muere, solo cambia de manos. Alcé la vista y vi a April enseñando a una niña a medir la harina. Sus risas llenaban el aire. En su gesto, en su forma de hablarle, vi reflejado todo lo que una vez fui. Y sentí paz, la paz que solo llega cuando uno ya no necesita ser recordado para saber que existió. Esa noche, mientras el viento movía las cortinas, abrí mi cuaderno más viejo, el que comencé en la cabaña de la montaña. Aún conservaba la primera frase que escribí hace tantos años: ya es suficiente. Sonreí. Sí, había sido suficiente, pero no en el sentido del final, sino del cumplimiento. Cerré el cuaderno, lo até con un listón color crema y lo dejé sobre la mesa del horno junto a una nota para April. Si algún día dudas, abre este cuaderno. No busques recetas, busca fuego. Al amanecer, las montañas estaban cubiertas de niebla. El horno encendió como siempre y el aroma del pan se extendió por el pueblo. April entró y encontró el cuaderno, leyó la nota, lloró y luego, como si el aire le soplara al oído, encendió el horno un poco más fuerte. El cartel del frente seguía ahí: el horno de Charlotte. Aquí no vendemos pan, vendemos segundas oportunidades. El pueblo despertó con ese olor familiar: canela, mantequilla y fe. Y aunque Charlotte ya no estaba en la cocina, todos juraban sentir su risa, mezclada con el vapor del pan, como si cada hogaza llevara un trozo de su alma. Soy Charlotte. Alguna vez fui la sombra en la cocina. Hoy soy el fuego que sigue ardiendo en otras manos. Y si estás leyendo esto, recuerda: no llegas tarde, llegas cuando decides encenderte. Fin. El legado del horno.